lo que necesitamos revisar son también seguir con redes inalámbricas, pero vamos a pasarnos a una wireless MAN y luego vamos a ver lo que vendría a llamarse como wireless WAN, de alguna manera, ¿no? Entonces, revisando la IEEE, la página de la IEEE, he encontrado dónde aparecen los estándares, porque normalmente no aparecen por los subcomités. Pero bueno, aquí aparecen los estándares del 802 de la IEEE. Habíamos revisado la IEEE 802.3, que viene a ser todo lo que es cableado. Y si revisamos ahora, fíjense que se está trabajando en la CQ, 802 CQ 2020, y tiene que ver en PoE, Power over Ethernet, sobre dos pares. Están trabajando en darle energía utilizando dos pares. Ya se utilizaba la energía antes, pero seguramente este es de alguna manera una mejora. El 802.3CG del 2019 está hablando de parámetros para 10 megabits, no sé, especificaciones de capa física, algún cambio que están realizando. Aquí está lo interesante. Fíjense que el 802.3CM está trabajando sobre 400 gigabits en fibras multimodo. Les había dicho que el último estándar de la IEEE de fibra óptica nos permite manejar 100. Es por eso que tenemos 100 gigas base F. Pero a nivel de UTP lo que tenemos máximo es, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era sobre UTP, la velocidad máxima? ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuál es la velocidad máxima sobre UTP? Si no me equivoco, el límite estaba en 10G. 10G, exactamente. Estamos trabajando en 40G. Entonces aquí vamos a ver que sobre fibra se está trabajando en 400 gigabits por segundo, y la otra, la 802.3CN, este CM, está trabajando sobre 50 gigas, 200 gigas y 400, pero en fibras monomodo. Estas son sobre fibras multimodo. Ahora bien, la 802.3CD estaba trabajando en igual 100, 200, pero a nivel de control de acceso al medio. Nos podemos fijarnos, vamos a ver si alguna de estas habla de UTP. Vamos a ver. No, aparentemente ninguna está trabajando sobre UTP, ¿no? De manera general, tal vez con el control de acceso al medio, estén logrando mejoras en el caso de UTP. Entonces, eso es lo que habíamos revisado. Hemos revisado también el 802.11, que son las redes wireless. Pues veamos un poco los distintos trabajos que se están realizando en la IEEE respecto al 802.11. Por ejemplo, 802.11AQ tiene que ver con control de acceso al medio y capa física. Están haciendo algún tipo de cambio ahí. Esto tiene que ver con, igual, control de acceso al medio y la capa física. Están buscando mejoras para los enlaces de tránsito con redes puenteadas. Entonces están buscando estas redes pasarlas a redes metropolitanas. Es decir, que nuestro Wi-Fi pueda alcanzar ya no un LAN, wireless LAN, sino que pueda ser un wireless MAN, lo que antes estaba eh, solamente reservado a lo que se llamaba WiMAX, lo que vamos a ver hoy día, por ejemplo. Pues fíjense cómo están tratando de que Wi-Fi se extienda. Este otro que está trabajando sobre frecuencias de 60 GHz y 45 GHz, ¿no? Son ya otro tipo de frecuencias que están manejando para que se pueda utilizar Wi-Fi o wireless LAN, en todo caso, no precisamente Wi-Fi. Luego, igual, aquí tenemos sobre un GHz. Y bueno, podemos ver distintos subcomités de trabajo con los estándares que están manejando y ya no aquellos que no sabemos qué están haciendo. A nivel de Bluetooth, Wireless PAN, tenemos la 3F, que está queriendo operar en otro tipo de frecuencias, extendiendo la capa física. Está manejándose a un concepto de 100 gigabits por segundo, bastante interesante para hacer enlaces de capa física punto a punto.
Luego, ¿se acuerdan qué era la 15.4? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? Zigbee. Zigbee, exactamente. Y fíjense que están trabajando con tasas mayores de transferencia, en este caso. ¿Sí? Entonces, por un lado está el avance en Bluetooth, están tratando de usar otras frecuencias también. Entonces, fíjense cómo existe un montón de comités que siguen trabajando en estas tecnologías buscando mejoras. Esta es la que vamos a ver hoy día, 802.16, y tiene que ver con lo que llamamos WiMAX actualmente, todavía, pero sin embargo, estos ya están un poco, bueno, están en etapa de hibernación, no están activos plenamente, pero pienso que estos comités todavía están buscando alguna alternativa de sobrevivir. Son redes de alta rentabilidad. Veamos algo interesante por aquí. Justamente son wireless MAN, es decir, redes de área metropolitana pero inalámbrica. No hablan nada de velocidades, no hablan nada de frecuencias. Es la que vamos a revisar hoy día. Fíjense que estas son las activas todavía. Esta se nota como activa porque todavía debe haber algunos comités trabajando en ella, como acabamos de ver. Aquí tenemos el Wireless Regional Area Networks. Es decir, este vendría a ser como un Wireless WAN, más o menos. Aunque le llaman regional, es algo más grande que un Metropolitan. Sin embargo, estas, vamos a ver ahora las que están abiertas y cerradas todavía, las activas o inactivas. Fíjense que esa que acabamos de ver, la 22 ni la 16, aquí aparecen como activas. ¿Fijan? Ni la 16 ni la 22 aparecen como activas. Justamente la 16 era WiMAX, o que es red de área metropolitana inalámbrica, y la 22 era red de área regional, vamos a llamar, inalámbrica, como un wireless WAN. Vamos a ver la lista de aquellas que están ya como en estado de hibernación o de cierre. No son todas las cerradas. Las cerradas podemos encontrarlas en otro lado. Fíjense aquí, estas están hibernando y estas están ya cerradas. Ya no están trabajándose. Entonces aquí podemos distinguir justamente la 16 y la 22, las que les mencionaba. Vamos a hablar hoy día de la 16, vuelvo a repetir. Fíjense el estado en el cual está. Sin embargo, todavía hay comités que están trabajando y en el país todavía se comercializa WiMAX. Las que están ya desactivadas son todas estas otras, que de alguna manera ya no han visto un avance tecnológico. Por ejemplo, las redes en anillo, que eran de IBM, ya no se utilizan bajo estos esquemas como tal. Fíjense que el 802.2, aun cuando nosotros vamos a llevar como tema, vamos a analizarlo como tema, ya no continúa activo. Es el control de enlace lógico, vendría a ser como nuestra segunda capa, ¿se acuerdan? Pero ¿por qué no está activo? Porque el TCP/IP no le interesa. El TCP/IP, alguien tiene que conectarlo y que funcione. Y muchas tareas del enlace lógico de esta capa, justamente, del 802.2, la está haciendo el nivel de transporte de TCP/IP. Eso es lo que vamos a citar. Pero para que académicamente podamos desarrollar adecuadamente el conocimiento, vamos a revisar esta capa. Pero les estoy mostrando que ya está inactiva. ¿Alguna duda sobre esto? Es importante empezar con esto para mostrarles. ¿Sí? ¿No hay dudas? Ok. Bueno, sigue llegando gente. Vamos a ver de mostrar ahora nuestro texto para que no nos sigan interrumpiendo. Entonces, vamos a hablar de WiMAX. ¿Bien? La idea es que actualmente en forma cableada se puede utilizar ADSL y fibra óptica para llegar a las casas y de esa manera nos dan un servicio a los proveedores. Pero ¿de qué forma se podía hacer el mismo servicio, es decir, llegar a una ciudad en forma inalámbrica? La solución se llama WiMAX. Y tiene que ver con ciertos operadores que nos tienen que brindar el servicio. Es decir, esto no es algo que nosotros podamos instalar y hacer trabajar.
En caso de Wi-Fi, nosotros nos compramos un access point y en nuestra casa tenemos Wi-Fi. Queremos colocarlo a Internet, hacemos llegar el Internet como con cualquier otro tipo de proveedor, lo conectamos al access point y tenemos Internet en nuestras casas inalámbrico. Esa es la idea. En el caso de WiMAX no se puede hacer eso. Es una wireless MAN, ¿no?, que tiene que ver con una tecnología que se llama WiMAX, que su traducción vendría a ser interoperabilidad inalámbrica para acceso por microondas. Ese es el acrónimo que significa WiMAX, aunque la X no tiene una significancia. Entonces es un acceso inalámbrico de banda ancha. Cuando hablamos de banda ancha no estamos hablando de un ancho de banda grande, o sea, es esa confusión total que genera Conteco cuando dice comunicación de banda ancha y uno piensa que es la mejor velocidad. Sabemos que no se refiere a eso. Banda ancha y banda base, hemos aclarado en su momento cuál es la diferencia. Entonces, cuando hablamos de banda ancha, estamos hablando que la señal ha cambiado para viajar, nada más. En ningún momento que tiene mayor velocidad. No tiene nada que ver con la velocidad. ¿Sí? El estándar que se maneja es 802.16. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea del 802.16? En la práctica, vamos a tener una serie de antenas repetidoras de microondas en distintos edificios. Vamos a ver una fotografía más tarde, pero si ustedes recuerdan, mínimamente han debido ver que en ciertos edificios existen unas torres y que parecen que hubiesen unos tamborcitos blancos ahí. Esos tamborcitos blancos son las antenas repetidoras de microondas. ¿Sí? Estas antenas que se ubican en lugares estratégicos en la ciudad permiten hacer una retransmisión y van logrando de alguna forma una extensión de la cobertura. Fíjense que en este caso está cubriendo una gran zona y repitiendo con algunas. Y por la distancia, algunas otras solamente van a ir a ciertas zonas. O sea, no se va a crear una malla. Pasa lo mismo con la telefonía de celular. Se tiene que crear de alguna manera celdas de cobertura. En este caso es algo parecido. Los microondas están haciendo un punto a punto. No hacen una malla, están haciendo punto a punto o multipunto, si quieren, punto a multipunto, para lograr una conectividad en una cobertura que vendría a ser una ciudad. Y luego de eso, de esta antena que está llegando a cierta zona, se puede bajar la señal para hacer la difusión a los vecinos, a la gente. Esta antena solo hace el multipunto y está extendiendo la comunicación. Entonces, en algún lugar, la estación base, por ejemplo, del proveedor Entel, Tigo, tiene el Internet como tal y la está distribuyendo a través de microondas a distintas zonas de la ciudad. Y en estas zonas, en esta casa, por ejemplo, aquí una casa que le llega por la antena, no va a tener una antena tipo tamborcito en su casa, pero le van a colocar una antena un poco más pequeña, tipo unidireccional, que pueda conectarse a la antena tipo tamborcito que está cerca de su casa. Y de ahí va a bajar por un cable y a un equipo que nos van a dejar, como un módem especial, al cual podemos colocar un UTP o un access point y tenemos Internet a través de WiMAX. Esa es la idea. WiMAX utiliza bandas de frecuencia con y sin licencia. Para repartirnos la señal omnidireccionalmente puede utilizar 2.4 o 5, pero para distribuir, extender entre antenas sus microondas tiene que utilizar las otras frecuencias. Normalmente aquí tenemos 10 a 66 GHz, tenemos 2 a 11 GHz, va a utilizar distintos tipos de frecuencia para hacer esa repetición y que puedan alcanzar o poder mejorar su cobertura. ¿Ok? Continuamos. Aquí tenemos una comparativa de una tabla un poco antigua, porque vamos a ver más adelante que no funciona así. Tenemos 802.16, la A y la E, como dos representantes, más o menos. El espectro de frecuencias que está utilizando, utiliza alrededor de los 6 GHz, utiliza los 11. Estas son frecuencias licenciadas, es decir, tienen que pedirse permiso para utilizarlas. El funcionamiento, estas funcionan sin visión directa, como ambas funcionan sin visión directa, y el 816 como tal, solamente con visión directa. El ancho de banda de 32 a 134 megabits por segundo, esta de 75, esta de 15. La modulación, la movilidad, vamos a hablar sobre la movilidad, justamente para ver la diferencia en un WiMAX con un Wi-Fi. Las distancias que pueden alcanzar, 2 a 5 kilómetros, 5 a 50 kilómetros. Fíjense que puede cubrir fácilmente una ciudad, de eso se trata. Existen dos variantes en el 802.16.
Y las variantes tienen que ver con lo que les decía. Nos llega por microondas de repetición y en nuestra casa nos bajan con un módem y ahí tenemos una máquina o varias máquinas con un access point. Eso es acceso fijo. Es el estándar 802.16d, que implica que podemos tener hasta 70 megabits por segundo, supuestamente en teoría, aunque las velocidades en la práctica alcanzan como 20 megabits por segundo, con células de hasta 6 kilómetros de alcance. Entonces, esto es tener en nuestra casa comunicación inalámbrica, que nos llegue inalámbricamente, pero fijo, no podemos movernos. Han trabajado en un esquema llamado 802.16e, lo que les mostraba arriba, que vendría a ser el que promovía la movilidad completa. Entonces, está entre que funciona y no funciona. Estamos hablando del WiMAX 2, más o menos. La idea es que esta debería permitir el desplazamiento del usuario, de tal forma que si esté lo mismo que estemos usando un celular con datos. ¿Está bien? Esto está en veremos, es decir, todavía no se ha implementado como tal. ¿Y por qué? Porque han andado compitiendo con las tecnologías móviles. Entonces, se estaba intentando desarrollar la 802.16m, que vendría a ser la Wireless MAN Advanced, y que debería estar compitiendo con la LTE Advanced, estamos hablando de 4G. Sin embargo, 4G, de alguna manera, no vamos a decir que ha ganado la competencia, pero le lleva a la delantera, porque hay mucha más gente que tiene celular y puede acceder a un 4G que gente que pueda contratar un Wireless MAN Advanced. ¿Entienden? Entonces, por cuestión de comodidad, la gente utiliza su celular y no va a alquilarse un equipo que tengan que prestarle, bueno, o alquilarle o cobrarle, y con el equipo andar por todo lado para tener internet móvil. Entonces, estas diferencias ha hecho que de alguna forma WiMAX se vea mermada en su desarrollo. Es por eso que actualmente está en hibernación. Entonces, si esta competencia leal o desleal con 4G, 5G, 3G, lo que hablemos, ha hecho que no se pueda realizar que WiMAX se desarrolle, tampoco ha permitido que se desarrolle el 802.22 y por eso ambas han entrado en hibernación. En definitiva, han ganado las tecnologías datos móviles frente a Wireless MAN o Wireless Regional, ¿entienden? Entonces un Wireless WAN no va a existir, un Wireless MAN ya no va a existir, a menos que lo que les he mostrado, la 802.11 tenga éxito en sus investigaciones. Les acabo de mostrar en la página de la IEEE que la 802.11, que la conocemos como Wi-Fi, está avanzando en el sentido de agarrar un área más grande, un área metropolitana. Si esto se consigue, WiMAX desapareció, pero con frecuencias libres, sin licencia, podemos tener una ciudad conectada. Entonces, siguen las peleas en investigación y competencia tecnológica. De momento, la telefonía móvil, con datos móviles, está llevando la delantera. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Entonces, WiMAX todavía podríamos considerarla como nuestra Wireless MAN, y ahí nos quedamos. ¿Cómo podemos alcanzar mayores distancias? Los microondas son útiles. Los microondas nos permiten llevar algo repitiendo. Los microondas no irradian, no sirven para que un usuario se comunique. El microondas es para extender la distancia. En vez de llevar un cable, a través del microondas se puede hacer un punto a punto y extendemos la distancia. Un ejemplo está aquí. Esta es una red de microondas. Entonces, una antena que se va a comunicar con otra, y esta a su vez con otra, y esta a su vez con otra, y así sucesivamente abarcamos grandes distancias. Podemos llegar a otras ciudades. Televisión Boliviana era el único canal, bueno, es en realidad el único canal, todavía, me imagino que están en desuso, pero se ha quedado con eso, que tenía una red de microondas propias y que permitía llegar a todo el territorio boliviano con televisión. Entonces, sus repetidoras eran a través de microondas y estaban por distintos cerros
y llevando la señal a las distintas poblaciones que podía abarcar. Actualmente esto se reemplaza con otro tipo de tecnología. ¿Cuál es esa? ¿Con qué hemos reemplazado los microondas terrestres? ¿Ni idea? Satelital. Exactamente, con microondas satelitales. Y vamos a ver la diferencia. Para alcanzar una gran zona de cobertura, necesitamos muchas antenas repetidoras, de momento. ¿Sí? Entonces, tenemos inconveniente, que el mismo inconveniente funciona con Wi-Fi. Se llama zona de Fresnel, creo que ya no lo he citado siquiera, porque no era parte de nuestro texto, debe estar aquí. Aquí está. Zona de Fresnel. ¿Okay? Lo que sí ya no he puesto es la ecuación. Sí. Que aquí está un índice, vamos a ver. Sí, solamente habla de quién se trata. Está bien. Entonces, ¿a qué nos referimos con zona de Fresnel? Cuando tenemos dos antenas, que pueden ser microondas repetidoras, o podrían ser dos de Wi-Fi. ¿Se acuerdan que les he dicho que tenemos dos tipos de antenas en Wi-Fi? ¿Cuáles serán? Direccionales y unidireccionales. Ok, direccionales y omnidireccionales. ¿Las direccionales para qué nos servían? Las omnidireccionales nos permiten repartir la señal 360 grados. ¿Para qué sirven las direccionales? Para extender la cobertura del Wi-Fi. Les había comentado que aquí teníamos direccionales, por ejemplo, entre el MEMI y el Electro, entre el Electro y el edificio grande, y entre el MEMI y el Electro y física. Y creábamos una malla, ¿se acuerdan? Estábamos utilizando antenas direccionales. Pero estas antenas direccionales pueden llegar a varios kilómetros, varias decenas de kilómetros. Wi-Fi. Y en microondas, mucho mayores distancias. Pero entonces, ambas, ya sean microondas, porque son punto a punto, o las antenas direccionales de Wi-Fi, van a tener que ver con las interferencias. Se tiene que crear una línea de vista. Y la línea de vista, ¿alguien me puede decir qué significa línea de vista? ¿Qué es línea vista? Un campo directo sin obstáculos. Ok. Una visión directa sin obstáculos hacia otro lado. Pues si ustedes agarran prismáticos y pueden ver hacia otra zona y no hay ningún árbol, ningún edificio que les permita interferir, tienen línea vista con ese punto. Pero la línea vista que estamos obteniendo es horizontal. Hay un fenómeno interesante que ocurre con las ondas de radiofrecuencia o las de microondas. Esta es la línea horizontal, esta línea que estoy remarcando, la que está entre A y B. Pero esto es algo parecido a un tendedero de ropa. No importa que me imagino que todos tienen en su casa un tendedero de ropa. Cuando puede ser de alambre, puede ser de cable, puede ser de cualquier cosa su tendedero, ustedes van a tratar de tensarlo lo más posible y van a obtener una línea horizontal. ¿Qué sucede cuando empiezan a colgar ropa? Se curva. Ok, se puede formar una curvatura tal que genera el peso y la gravedad, ¿verdad? El peso con la gravedad. Es algo parecido en algo que Fresnel ha descubierto, que ocurre con las ondas que van a viajar entre dos puntos. Pues la línea vista es esta horizontal. Alrededor de la línea vista se va a crear un elipsoide. Un elipsoide que tiene una fórmula con la altura de ambas antenas, con la altura relativa, la distancia entre las antenas, etc. Es una fórmula interesante que determina este elipsoide. Dentro de este elipsoide, no sé si, bueno, tengo que compartir todo para que puedan ver. Me imagino que ahora ya no van a entrar, no van a seguir entrando. ¿Se ve? ¿Se distingue? Ok. Esta es la línea horizontal. ¿Se nota?
¿Se nota? Sí. Sí. Ok. ¿Está bien? Sí, Inge. Entonces, lo que tenemos que evitar es que calculando el elipsoide, calculando esto con esa fórmula de zona de Fresnel, haya, por ejemplo, algún arbolito, alguna edificación, vamos a suponer que es una edificación un poco actual, no sé, que puede interferir esa zona de Fresnel. Entonces, cualquier elemento, incluyendo un árbol, que esté afectando ese elipsoide de la zona de Fresnel, va a provocar interferencias en la comunicación. Es muy importante. No es parte de nuestro estudio, este es un estudio de un semestre en realidad de la comunicación inalámbrica. Estamos dando todas las pautas importantes como para que ustedes se ubiquen con las cosas que tienen que ver. Entonces, Fresnel ha determinado con una fórmula que hay un elipsoide que debe estar libre de obstáculos para que la comunicación sea fluida. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Inge. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son los factores que afectan a la propagación de señales de radio en este rango de frecuencias? Lluvia, niebla, hielo, nieve, gas atmosférico, vegetación. Para que tengan una idea simple, están viajando por una carretera, un día bastante soleado, y se han ubicado al lado del conductor. Si ustedes ven a lo lejos en la carretera, van a ver como si hubiese agua. Y cuando se acercan al lugar, no hay agua. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué efecto es ese? ¿Nunca les ha pasado? Espejismo, ¿no es, Inge? ¿Cómo? Es la, Espejismo. No, no es un espejismo. la evaporación del agua. Exactamente. Si está evaporándose el agua, de lejos se va a notar como un pequeño espejo, como un reflejo. Pero cuando nos acerquemos no se va a notar la evaporación del agua. Esa evaporación del agua, vamos a suponer ahora que está en todo lado. No la percibimos, no la vemos. Entonces, una onda que está pasando de radio, vamos aquí a representar eso. Una onda que puede ser, está viajando en este sentido, es irreal, pero vamos a suponer que esto ocurre, está viajando en este sentido, ahora va a verse afectada por la evaporación. La evaporación que va a tener más o menos ese comportamiento, va a hacer que la onda de radio ahora pueda tener distinta propagación. ¿Está claro? Esto es en condiciones ideales. Esto es lo que ocurre realmente. Entonces, es un gran problema cuando el clima tiene que afectar de alguna manera a nuestra comunicación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? Voy a mostrarles un documento que tiene que ver con Entel, porque ahí aparecen muchas fotografías que me interesa podamos entender antes de adentrarnos en lo que es satélites. ¿Sí? Es un documento de un informe que ha hecho Entel hace mucho tiempo, que lo he conseguido por coincidencia. No he podido obtener una más de estas actualizada. Bueno, ok, estas son antenas satelitales, no nos interesan de momento. Aquí tenemos algo que ya hemos revisado. ¿Alguien me puede decir qué es? ¿Topología en anillo? O sea, ok, hay una topología en anillo. Entel tiene una topología en anillo ¿de qué? De fibra óptica. De fibra óptica, justamente. Fíjense que tenemos un anillo de fibra óptica. Aquí hay un pedazo que quizás sale del anillo, vendría a ser un poco una especie de estrella si quieren, pero aquí tenemos un anillo. Aquí tenemos las conexiones del anillo. De La Paz se conecta hacia Perú y por Oruro hacia Chile, por Tarija hacia Argentina y por Santa Cruz hacia Brasil hace varios años. Claro que ahora me imagino que estos enlaces de Brasil, Argentina, Chile
los han dejado como respaldo Intel, porque ahora tenemos una conexión propia a través de hilo, ¿no? Con los enlaces internacionales. Todavía no hemos visto el efecto completo de esa última instalación, pero pues por aquí habría una lineacita diferente, ¿no? Una lineacita diferente. Los demás me imagino que están utilizando todavía como respaldo. Aquí tenemos las conexiones de Entel, en el sentido de el anillo de fibra óptica que tiene y las conexiones con los canales externos. El cable panamericano. Si ustedes recuerdan, les he mostrado cuando estábamos viendo los transoceánicos, la fibra óptica transoceánica, el Panam. Les había mostrado el Panam, qué distancia tenía, qué año había sido instalado, etcétera, etcétera. Estos son los 5 cables submarinos a los cuales que Entel se conectaba, antes de Brasil. Tal vez a través de Brasil estaba utilizando otros ya, porque con Brasil no teníamos a esta altura una conexión. ¿Está bien? Entonces a través de esto nos conectamos con el mundo. Actualmente estamos con una propia hacia este lado. Entonces, no sé si estamos conectados con el Panam directamente o con otro, porque obviamente estos son propietarios, tienen sus dueños. No podemos crear nuestra línea de fibra óptica hacia el mundo. Tendríamos que tener mucho dinero para crear una por aquí, otra por aquí, y que sea propia. Lo único propio es que desde La Paz nos conectamos a través del Perú con el océano, con nuestra línea propia. Pero a cuál nos conectamos, no sé, no ha salido mi información. Tal vez sea el mismo Panam. ¿Está bien? Esa es la lógica. Fibra óptica. Esto es satélite, no vamos a verlo todavía. Aquí, microondas. Cada uno de sus puntitos en la red de microondas de Entel no significa que sea una antena. En cada uno de sus puntos pueden existir hasta 10 antenas, 20 antenas, 100 antenas. Estamos creando una red de microondas que llega a todo lugar en Bolivia, menos a qué departamento. Pando. Pando. Fíjense que Pando no se ve. No aparece la red de microondas. ¿Y por qué? Porque es un territorio muy extenso. Sabemos que Cobija está en este lugar de Bolivia, o sea, en el extremo norte. Entonces, costaría mucho llegar con fibra óptica, perdón, con microondas. Con fibra óptica no se ha podido y con microondas tampoco. La fibra óptica. Fíjense que ni Beni ni Pando están conectadas a la fibra óptica. Entonces, ¿de qué forma se conecta Beni? A través de microondas. Pero Pando, no. Entonces, Pando siempre ha estado incomunicada. Es como cuando teníamos el litoral. Era tan lejos, para la gente que vivía en Bolivia, que prácticamente estaba abandonada. Y por eso cuando nos han invadido, lo hemos perdido relativamente fácil. Ocurre lo mismo con Pando, está muy lejos. Y la comunicación, fíjense, en Cobija toman más comunicación de Brasil, o sea, su internet es de Brasil, su televisión por cable es de Brasil, que la nuestra. Entonces, cada uno de estos puntos, vuelvo a repetir, está constituyéndose en un montón de antenitas, pero que están siguiendo esta trayectoria. Cómo se llega al Beni, cómo se llega a Santa Cruz cómo llega hacia Brasil, y aquí La Paz, y de La Paz podemos entrar hacia el Beni, algunas poblaciones del Beni que están más cerca de La Paz que de Trinidad, por ejemplo. Entramos a Oruro, aquí tenemos hacia Chuquisaca, hacia Potosí, hacia Tarija, y fíjense que aquí hay un microondas que llega hasta la frontera, aquí hay otro microondas que llega hasta la frontera, y aquí deberíamos tener algo parecido. Aquí está. Porque, ¿qué ocurre con esto? Estamos haciendo que a través de esto podamos conectarnos con el mundo, con Perú, con Brasil y con Argentina, y a través de ellos con el mundo. Entonces, si falla la fibra óptica, el respaldo es microondas. Por ejemplo, Access tiene un bus de microondas que conecta La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, creo. De fibra óptica, un bus de fibra óptica. Pero también tiene sus propias red de microondas que extiende su cobertura a los demás departamentos. Con fibra óptica solo llegan a esos 4 departamentos, mientras que Entel llega a 7 de 9 con fibra óptica. Y los demás lo hace a través de microondas. ¿Está bien? Otro elemento importante. Aquí están las antenitas que les decía.
Esos tamborcitos son los microondas. Y están en distintas disposiciones porque está, por ejemplo, llegándole a este lado y se transmitiendo por este lado, o tal vez hacia este otro lado, dependiendo a dónde se esté conectando, si este es un punto multipunto o es solamente un punto de repetición única. ¿Entienden? Esta es la forma. Y esta es una estación terrena, vendría a ser. Esa estación terrena no solo tiene que ver con microondas. Esta es una estación terrena clásica. Están en los lugares más recónditos, en las montañas, donde fíjense que esto parece más un pico nevado, ¿verdad? Y aquí alguien tiene que ir a hacer un mantenimiento cada cierto tiempo. Normalmente no viven ahí, pero ahí tienen equipos de energía que están permitiendo hacer que estas antenas cumplan su función. Estos son radiobases que tienen que ver con telefonía celular, pero actualmente existen como 3.000, creo, no son 900, mucho más. Otro elemento que nos importaría ver. Este es satélite, vamos a repasar cuando le demos satélite, pero quiero mostrarles algo muy bonito. Esto es lo más complicado y lo que me gusta, porque no podríamos tenerlo así por así. Ni siquiera de la San Simón puedo obtener su topología, para que se fijen. Sin embargo, tengo la topología de Entel. ¿Qué tipo de topología tiene Entel? Vamos, ¿qué tipo de topología tiene? Parece en anillos también. No es mixta, si se fijan. Cuando hablamos de La Paz, tenemos un anillo, un solo anillo. Y aquí abajo tenemos estrellas. Porque estos equipos no es una empresa. Este equipo vendría a ser un router que da servicio a N empresas. Pues por debajo de esto vamos a tener un montón de cosas. En el caso de Cochabamba tiene 3 anillos, fíjense. Y por aquí abajo uno de estos routers puede conectarse con San Simón. Y San Simón tener un bus. Y debajo del bus las facultades, los departamentos, las carreras. ¿Entienden? Cada uno de estos dispositivos puede estar conectando a N empresas. Santa Cruz también tiene un anillo mucho más grande que el de La Paz. Ahora bien, fíjense Potosí, ¿qué topología tiene? Oruro, Sucre, Tarija. ¿Cuáles son sus topologías? Estrella. Estrellas, ok. Fíjense, Yacuiba llega con un punto a punto desde Santa Cruz, pero también desde Santa Cruz llega a Cobija. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Enlace satelital. Enlace satelital. A Cobija se conecta con la satelital teniendo la estación terrena en Santa Cruz. Entel tiene 2 estaciones terrenas, una que se llama La Guardia y la otra estación terrena Tiahuaná, en La Paz, para satélite. Pero aquí está utilizando la estación de La Guardia para la comunicación. No se confunda con el satélite Tupacatari. El satélite Tupacatari tiene 2 estaciones terrenas, que está en Amachuma y en La Guardia. Son diferentes. Esto es Entel. Trinidad, fíjense cómo se conecta. Microondas. Seguramente ahora también alcanzamos con satélite a Trinidad y a todas las ciudades, en todo caso, porque ahora ya nos pertenece. Pero inicialmente la comunicación era de esta manera. Ok, veamos la topología que le llaman core, el núcleo. ¿Qué topología tiene? Vamos, ¿cuál es la topología? Estrella, no, para nada. Se van a aplazar. Más se parece a una malla. Es una malla. Es una malla. Y queda la malla, redundancia. Así que si una se corta de una ciudad para conectarse con la otra, tiene varios caminos. Las ciudades principales, fíjense, Potosí, Oruro, Sucre, Tarija, todas dependen de La Paz. Yacuiba, Cobija, Trinidad depende de Santa Cruz. Y Cochabamba está suelta. Entonces tenemos 3 nodos principales. La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que se conectan hacia el núcleo que está en una malla. Pero también hay algo interesante. ¿Cómo se conecta a Internet Entel? ¿Qué topología tiene? ¿Qué topología es? ¿Cómo están conectados estos 4 routers de aquí arriba? También es malla. También en malla. ¿Ok? Si desde afuera se podría determinar cuántos nodos de Internet tiene Bolivia, a nivel de Entel tenemos estos 4. Se deberían ver solo 4 nodos. Y toda Bolivia sale a través de estos 4 nodos.
En la práctica, 2 nodos. Fíjense aquí arriba, si bien hay una malla, solo estos 2 están conectados a Internet, no los 4. Entonces deberíamos ver 2 puntitos de Entel conectados al mundo. Y todos los millones de habitantes que utilizamos Internet saliendo por estos 2 puntos. Eso es Internet. Esas son las comunicaciones. Entonces esta topología me parece muy interesante para mostrarles y darles una idea de lo que ocurre en nuestro país. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de pasar? ¿Nada? Si hubieran más puntos de conexión a Internet, ¿el Internet aquí en Bolivia sería más rápido? Y sí, porque podríamos lograr, o sea, si tenemos el enlace de fibra óptica, se está conectando por estos. Fíjense que, ¿se acuerdan que teníamos, o sea, esta es nuestra forma de navegar, ¿verdad? Pero, ¿dónde está físicamente esto? ¿Dónde están físicamente? ¿Quién me podría responder? Porque aquí en la topología lógica estamos viendo que el Internet se conecta a través de una malla o por 4 routers. Pero, ¿dónde están físicamente? En los puntos de salida hacia la... Exactamente, tenemos uno por La Paz hacia Perú, por Oruro, que corresponde a La Paz, no a Oruro, hacia Chile, tenemos por Tarija hacia Argentina y por Santa Cruz hacia Brasil. Entonces estos puntos van a estar ubicados en esos lados. Ahora bien, el que está conectado a La Paz, vamos a suponer que es este que está aquí arriba, ahora tiene enlace directo de fibra óptica propia. Entonces por este enlace está llegando un Internet de mayor velocidad y a un menor costo. Pero por eso nosotros todavía está llegando Internet más caros y más lentos. Entonces Entel seguramente está colocando más dispositivos de tal manera que está permitiendo que tengamos un mejor acceso a Internet, ¿no? Esta es una topología, como les digo, antigua. Debe tener 5 o 7 años, pero nos da una buena idea de lo que manejaba. Porque lo que publica Entel no es esto. ¿Está bien? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué nos falta? Satélite, eso todavía no vamos a revisarlo. Entonces, veamos. Quiero mostrar las otras topologías. La que publica Entel. Esta es la que publica Entel. Muestra que tenemos un anillo de fibra óptica y fíjense, nos da hasta las poblaciones por las cuales está pasando. ¿Se distingue? ¿Se distingue? Sí, Sí. Esta es información pública de Entel. Aquí tenemos cómo manejan su esquema de anillo óptico. Tiene que ver con los elementos que tienen que ver con su sistema inalámbrico, su sistema de telefonía móvil, o sea, su sistema de microondas para generar. Aquí están sus redes de fibra óptica, cómo se conectan, etc. La información que genera con los repetidores de radio son esquemas que está dando de cómo maneja su tecnología. Información pública de Entel. Aquí tenemos la satelital, vamos a retomar satelital como tenemos satelital. Ok, esto es Entel, fíjense la diferencia, ¿no? Ahora veamos Access. Esta es información pública, se obtiene del ATT. ¿Sí? Esto es de conmutación local, ACL, de La Paz, cómo está manejando Access, Cochabamba, pero vamos a ver lo que nos interesa es su topología. Larga distancia, cómo manejan, redes de conmutación no está disponible, aquí tenemos un anillo, esto es un anillo de interconexión La Paz. Dentro de La Paz maneja un anillo, ¿está bien? Esto es en Santa Cruz, en Cochabamba se maneja de esta manera, Santa Cruz se interconecta, debería ver su topología, esta es la que les decía. Esta es la red de transmisión de fibra óptica de Access. Access ha sacado hace tiempo, si ustedes recuerdan, una propaganda que decía el anillo de fibra óptica de Access es el más moderno. Access jamás ha tenido anillo de fibra óptica. Fíjense que es un backbone que pasa de La Paz a Oruro y directamente de La Paz a Cochabamba y de Cochabamba a Santa Cruz. Este es su bus de fibra óptica de Access. Ahora, ¿esta fibra óptica es más moderna que la de Entel? Sí, mucho más moderna.
mucho más veloz si quiere, pero no es un anillo. Larga distancia a nivel satelital, no sé si tendrá la red de microondas. Esta creo que sí, esta sería la de microondas. No, aunque solamente está poniendo entre Chile y Perú. Puede ser su forma de conectarse, porque no muestra mediante qué se conecta hacia afuera. Aquí están los microondas, ¿no? El Alto, el Uribay, Negro Pabellón, Tapacarico, Chabamba, Quengua, Veladero, Auxiliar, La Guardia, todo de microondas. Entonces, ¿cómo llega a los demás departamentos? Difícilmente podemos determinar eso. ¿Ok? Información pública de Access. También tengo la de Comteco. Bueno, pero Comteco no tiene una conexión hacia otros departamentos. Sin embargo, tenemos anillos que están manejando la transmisión de datos. Maneja un núcleo gigabit Ethernet y tiene fibra óptica entre estos 3 subcentrales. Que ustedes conocen, en el centro está la central de Comteco, en el norte tiene una subcentral y en el hipódromo que le llaman tiene otra subcentral. Estas 3 se conectan con fibra óptica y a su vez tienen esta topología para conectar la transmisión de datos. ¿Sí? De esta forma llega Entel, perdón, Comteco. Esta es su topología a nivel Cochabamba. Luego habla de transmisión digital. Bueno, estos son otro tipo de equipos que no nos interesan. ¿Está bien? Topologías. No hay de otra institución que nos sirva. Viva, por ejemplo, no está aquí. Bueno, hay que entrar a ATT y buscar si podemos obtener esa información. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo se determina que la fibra óptica de Access es más moderna que la de Entel? Simplemente porque Entel tiene ya mucho tiempo de instalación y no ha hecho un recambio. Simplemente por eso, por la época. Sería ridículo que por la época que Access ha instalado su fibra, lo haya hecho con una tecnología antigua, más antigua que Entel. Simplemente por el tiempo. Estoy suponiendo, además, ¿no? Porque no ha habido ningún tipo de información a nivel de Entel que haya hecho un recambio de su fibra óptica. Tendría que haber hecho un cambio total del anillo. Además, no es un solo anillo, tiene que tener redundancia. ¿Cómo se genera la redundancia? Les había dicho que qué pasa si falla el anillo de fibra óptica en el caso de Entel. Tiene la red de microondas. En el caso de Access, ¿cómo alcanza a otros lugares? Con microondas. En el país solamente eran las únicas dos empresas que proveían servicios de Internet, Entel y Access. Y cualquiera que se conectaba, Viva, Comteco, Cotas, lo que sea, subalquilaba estos 2 accesos. Entonces estábamos saliendo o por Entel o por Access a nivel nacional, nada más. Ahora yo sé que Comteco tiene una línea directa, no sé si propia, pero una línea directa hacia Perú para conectar a Internet. Viva, no sé, no tengo la información. Pero entonces ya se han empezado a separar. Pero ahora que Entel tiene su línea directa a la fibra, lo más probable es que todos vuelvan a unirse. O sea, es decir, subalquilar de Entel. Porque ya no van a tener que pagar alquileres más caros hacia afuera. ¿Está bien? ¿Dudas? Inge, una consulta. El bus que tiene Access, en este sentido, con lo que usted ha explicado, no garantiza que su servicio sea mejor que el de Entel, ¿verdad? Porque Entel es el que tiene los nodos de salida. Ya, en el de Access vemos un bus, pero no vemos mucha comunicación, es decir, no está por dónde salimos a Internet, no nos muestra, solo nos muestra el bus. Ahora, el servicio que está brindando aquí, aunque sea de alta velocidad, es solamente entre estos departamentos, nada más. A diferencia de Entel, que aunque tuviese menor velocidad, está cubriendo un anillo. Tiene un anillo que cubre 7 departamentos, ¿no? Obviamente es más eficiente porque tiene varias formas de llegar. El anillo no es ahora como un token bus que tiene que dar vueltas y vueltas y vueltas, como antes ocurría con los anillos. Ahora el anillo tiene diferentes opciones de ir por un lado o por el otro para llegar a un punto. Esto es mucho mejor que un bus. ¿Qué más? Inge, ¿Se sabe en qué está contribuyendo el satélite Tupac Katari actualmente a nuestra red?
Bueno, el satélite Tupac Katari lo vamos a revisar el día lunes, porque justamente ese es el tema que nos falta del tema de la capa física, así que ahí vamos a discutir sobre eso, no te preocupes. Nos falta como tema las microondas satelitales, es la última parte de nuestro tema 2. Y ahí vamos a hablar del Tupac Katari. ¿Qué más? Ok, entonces si no hay más, voy a dejar de grabar, voy a subir esto. Cualquier duda que surja, ya sabes.